Me asombra cómo el Espíritu Santo conecta los mensajes, porque mucho de lo que está diciendo Santiago es algo de lo que yo quiero compartir el día de hoy. La vez pasada te compartí de Zacarías, es el libro que ahora estoy estudiando y me meto profundo a escudriñarlo, a desmenuzarlo. La vez pasada les prediqué de Zacarías 1, versículos del 1 al 6. Hoy te quiero compartir del versículo 7 al versículo 11. Amén. Vamos a Zacarías, capítulo 1, versículo número 8. Y vamos a leer hasta el número 11. Zacarías 1, versículos del 8 al 11. Dice la Escritura: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo: el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Cómo estaba la tierra? Reposada y quieta. El profeta Isaías, a partir del versículo 7, empieza a tener de aquí en adelante, en los siguientes capítulos, una serie de visiones. A este profeta le llega la palabra de Dios por medio de visiones. Y la primera visión que él tiene y que nos narra aquí es que él ve a un grupo de jinetes. Van cabalgando en sus caballos. Y el profeta pregunta: ¿quiénes son estos? ¿De qué se tratan estos jinetes? Y la respuesta es que son los que Dios envió a recorrer la tierra. Son inspectores celestiales. Son agentes de Dios que salieron a observar el mundo. Una inspección. Eran ángeles que estaban llegando con un reporte del recorrido que habían hecho. Estos jinetes habían operado como agentes evaluadores. Ahora, uno se tiene que preguntar: ¿qué es lo que evaluaron? Y tal parece que lo que evalúan es la condición en la que están las naciones de todo el mundo. Están evaluando la situación de los diferentes pueblos de la tierra. Están evaluando el comportamiento de la raza humana. Habían terminado la tarea de recorrer toda la tierra y ahora llegaban con el resultado de una evaluación. ¿Cuál fue el resultado de esta evaluación? ¿Qué dice al final el versículo 11? Dice que toda la tierra estaba reposada y quieta. Esa es la evaluación de estos jinetes. Y llegan con el líder y le dicen: hemos recorrido todo, hemos visto todas las naciones y todas están reposadas y quietas. Ahora, la connotación de esta frase no está en un sentido positivo. Ciertamente el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 2 nos dice y nos encomienda que oremos por todos, que oremos por los que están en eminencia, para vivir quieta y reposadamente. Claro, allí lo dice en un sentido positivo, pero aquí, mis amados, en Zacarías capítulo 1 versículo 11, no es en un sentido positivo que se da el reporte, sino todo lo contrario, está en un sentido negativo. ¿Por qué lo digo? Por lo que dice al principio el versículo 15, y dice: y estoy muy airado. Está el Señor hablando y diciendo: estoy muy enojado contra las naciones que están reposadas.
Entonces, ¿de qué se trata? La frase reposada y quieta no está expresada en términos bélicos o en términos militares. Es decir, no se trata de que no hay guerra. No. No significa que no hay discordia entre los diferentes países del mundo. No es un reporte que significa que las naciones estaban en paz unas con otras o que el hombre dejó de pelear y ahora se encuentra en armonía. No es un reporte de que hay una paz globalizada, sino que la frase se expresa en términos de actividad. Es decir, lo que estos jinetes están reportando es que las naciones están haciendo nada. Eso es el reporte. Están haciendo nada. Ahora, ¿en qué sentido no están haciendo nada? ¿Será que no están haciendo nada de nada? ¿Será que no están trabajando, no están operando, no están estudiando? No pensemos de esa manera. No se refiere a eso. Todos en la tierra, sin lugar a duda, estaban haciendo algo, definitivamente. Pero el enfoque es que no era para el Señor lo que estaban haciendo. No era para el Señor. Hacían muchas cosas, pero eran para ellos, no para Dios. Hacían para servirse a sí mismos, no para servirle a nuestro Señor. Había un estar reposados de las cosas de Dios. Es decir, todo lo referente a Dios estaba pausado. Había un estar quietos en cuanto a la obra del Señor. Todo lo de Dios estaba suspendido. Todo lo del hombre activo, pero todo lo de Dios estaba inactivo. Lo del hombre prendido y lo de Dios apagado. Cuando uno entiende esto, dices, wow, qué evaluación, qué dictamen. Los ángeles inspectores observaron mucha actividad carnal, pero nada espiritual. Todo lo del hombre se movía, crecía, prosperaba, pero lo de Dios estaba inmóvil, estaba estancado, estaba empantanado. Ese era el diagnóstico. Entonces esto nos lleva al libro de Sofonías, unos 2 libros atrás. Y en el capítulo 1, versículo 12, fíjate lo que dice. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré, dice el Señor, a Jerusalén con linterna. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Este reposo y quietud de los hombres nos habla de complacencia. ¿Qué es la complacencia? Un estado de satisfacción consigo mismo, y casi por lo general de una manera excesiva, que nos lleva a la inactividad, nos lleva a la inacción, nos lleva a la pasividad. La complacencia adormece, estanca y crea una falsa sensación de seguridad. La persona complaciente se encuentra cómoda en su situación. Inclusive evita cualquier cambio o esfuerzo que implique una perturbación de esa tranquilidad que él siente. Eso es la complacencia. Eso fue lo que le sucedió a la generación de Noé. Fue una generación que se complació en sí mismo, un estar reposados y quietos en cuanto a las cosas de Dios. Y eso los llevó a no entender los tiempos que estaban viviendo hasta que fue demasiado tarde. Esta será
y esto es lo relevante, mis amados, esta será la misma condición de la humanidad antes de la segunda venida de Jesucristo. Nuestro pastor Rodolfo en los últimos meses nos ha estado hablando de los últimos tiempos y que Jesús viene pronto, ciertamente Maranata. Y que la iglesia tenemos que estar preparados. Pero el mismo Jesús nos dice en Mateo capítulo 24 versículos del 37 al 39 lo siguiente. Y él dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿No estaban haciendo nada? No, sí estaban haciendo. Estaban comiendo y bebiendo. ¿Estaban reposados? No, dice casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo mismo nos dice de los tiempos de Lot. Lucas capítulo 17 versículos del 28 al 30, dice el Señor lo siguiente: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Habla de una gran actividad, mis amados. Había mucho movimiento, pero en cuanto a las cosas de Dios, estaban reposados y tranquilos. Esa complacencia había anestesiado a esa generación, a ese pueblo. Los adormeció el estar quietos y reposados en cuanto a las cosas de Dios. Los insensibilizó a no entender los tiempos del Señor. Si algo necesitamos tú y yo es ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Estos hombres reposados y quietos de Sofonías 1:12 piensan que Dios es igual a ellos, que el Señor, dicen a ellos, ni hará bien ni hará mal. ¿Por qué? Porque el Señor está inactivo. Piensan que el Señor no está haciendo nada, que Él nada más está sentado en un trono allá en el cielo y no está haciendo absolutamente nada. Como dice el dicho, el león piensa que todos son de su misma condición, pero Dios está obrando. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5 versículo 17. El Señor no está reposado y quieto, aunque terminó su obra aquí en la tierra. Él ya murió en una cruz y ya resucitó. Él ya hizo su obra de venir a salvarnos a toda la humanidad. Pero Él sigue obrando aún en el cielo, porque allá está Él. Y aunque hoy Él está sentado a la diestra del Padre, Él sigue obrando, intercediendo por cada uno de nosotros, por su iglesia. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 8, versículo 34. Jesús sigue activo. Él no está reposando. Él no está allí quieto. Entonces, tú y yo, como su iglesia, no podemos en estos tiempos finales estar reposados y quietos. No podemos. Te voy a decir 3 cosas de lo cual no podemos estar quietos y reposados. Sin duda hay más, pero te voy a decir nada más 3. Número 1, no podemos estar quietos y reposados en cuanto a hacer el bien. ¿En cuanto a qué? Hacer el bien. No debemos de dejar de hacer el bien a todos. ¿A cuántos? A todos. También al que me cae gordo, a todos. También a mi suegra, a la suegra, a todos. Al vecino, a todos. Al vecino que prende la música toda la noche y no me deja dormir, a todos. A todos. Hay un peligro de reposar, de estar quietos en cuanto a hacer el bien. Hay un peligro. Génesis capítulo 4 versículo número 7
Fíjate lo que dice: si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esta es una advertencia que Dios le da, o que Dios le hace a Caín. Le dice: si no haces el bien, si reposas de hacer el bien, hay el riesgo de que el pecado te asalte. Hay el peligro de que el pecado, como si fuera un animal salvaje, esté al acecho y se meta en tu vida. Es decir, hacer el bien mantiene el pecado afuera. ¿Dónde mantiene el pecado? Si hago el bien. Hace que el pecado no pase de la puerta. Por ello no podemos estar quietos y reposados en cuanto a hacer el bien. Tenemos que hacerlo. Caín, por envidia, por celos, por enojo contra su hermano Abel, reposó, se aquietó de hacer el bien, y por ello dejó entrar el pecado del homicidio en su vida. Y fue cuestión de tiempo para que lo que él dejó entrar en su corazón se manifestara. Terminó asesinando a su propio hermano. Qué peligroso es mantenernos quietos y reposados en cuanto a hacer el bien. El mandamiento de Dios es muy, muy claro. El Salmo 34, versículo 14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí no necesitas mucha homilética, no necesitas mucho discernimiento. Es claro, haz el bien. Salmo 37 también, versículo 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Mismo capítulo 37 de Salmo, pero el versículo 27 dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Los judíos tenían un día de reposo. ¿Cómo le llamaban ese día? Shabbat, el sábado. Un mandamiento, sin duda, establecido por Dios para el pueblo judío. El problema es que ese día lo habían desvirtuado los mismos judíos con sus interpretaciones erróneas. Lo habían invalidado con sus tradiciones. Allí habían llegado al grado de no hacer nada ese día, ni siquiera el bien. Si había alguien necesitado un sábado en el pueblo judío, no se le podía ayudar. Si había un enfermo, cuidado de quererlo llevar con el doctor. No podías hacerlo. No se podía. Ese día reposaban y se quietaban de hacer el bien. El peligro es que el pecado estaba a la puerta, acechando para entrar. Claro que eso no era lo que Dios quería. Él no estableció el sábado para eso. Él no lo dio por mandamiento por esa razón. Por eso Jesús sanaba a los enfermos también en sábado. Pero los religiosos se enojaban con él, porque creían que estaba violando un mandamiento de Dios. Pero el día de reposo no era para reposar y estar quietos de hacer el bien. No, Señor. Dice en Mateo 12, versículos del 9 al 14: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, Jesús. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poderle acusar: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos,
tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Volvemos a ver el espíritu homicida de Caín en estos fariseos. Querían matar a Jesús porque había sanado a un enfermo en el día de reposo, porque Jesús hacía el bien, pero ellos, estos religiosos, reposaban y se quietaban de hacer el bien el día de reposo. Y el pecado que estaba a la puerta había entrado en sus vidas. Por eso planearon matar a Jesús. Amados, hay una obra de bien que tú y yo estamos llamados por Dios a hacer. No podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos reposados. Cuando tú y yo hemos sido creados para buenas obras. Número 2, no podemos quedarnos quietos y reposados ante la necesidad. ¿Ante qué? Y este es el punto que se parece al que predicó Santiago. No podemos quedarnos quietos ante la necesidad. ¿Hay necesidad? La pregunta es más que obvia. Pudiendo hacer algo para ayudar, no debemos de aquietarnos. Hay un peligro también de reposar, de estar quietos ante la necesidad. Hay una historia, segundo libro de Reyes, capítulo número 7, versículo 9. Dice allí la escritura: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esto es lo que hablaron 4 leprosos cuando encontraron el campamento de los sirios abandonado y lleno de provisiones. Habían huido, Dios los había hecho huir. Pero mientras ellos estaban en la abundancia de ese campamento, en la ciudad de Samaria, la gente se estaba muriendo de hambre. Ellos dijeron: si callamos y no anunciamos al pueblo que había provisión, su maldad los alcanzaría. Si ellos hubieran reposado de no hablar, si se hubieran aquietado hasta el amanecer, su pecado los hubiera alcanzado. La frase hoy es día de buenas nuevas es interesante, porque la palabra evangelio significa eso, significa buenas nuevas. Es como si estos leprosos estuvieran diciendo: hoy es día de evangelio. Y esa frase en realidad hoy es vigente, es real. Es más, es real desde hace 2000 años. Desde que Cristo murió y resucitó, tenemos un evangelio. Desde entonces hay un día de buenas nuevas. Y hoy ya no son leprosos los que tienen que llevar ese anuncio, sino la iglesia, que se tiene que levantar y no callar, sino anunciar a un mundo que está muriendo de hambre que hay pan de vida en Jesús. Eso es lo que tenemos que anunciar. No podemos estar quietos y reposados ante la necesidad de un mundo que fenece por falta de alimento. No podemos estar quietos y reposados tú y yo cuando tenemos una buena noticia que anunciar, un evangelio. Jesús dijo en Juan 6:48: yo soy el pan de vida. Y Jesús, quien es el pan de vida, nació en Belén. Porque así estaba profetizado por Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Belén significa literalmente casa del pan. Es decir, quien es el pan de vida, nació en la casa del pan. Un día, antes de que Jesús anunciara que Él era el pan de vida, Él hizo un milagro de multiplicación de los panes, donde dio de alimentar ¿a cuántos? A 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Dice Mateo 14:19 que Jesús, cuando tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, y sus discípulos a su vez a las multitudes. Ahora, Jesús es el pan de vida, y ese pan de vida, Jesús, fue partido
en la cruz del Calvario. Y desde entonces, escucha bien esto, el milagro de la multiplicación no ha parado hasta el día de hoy. Ese pan partido en la cruz, hasta el día de hoy, se sigue multiplicando, se sigue replicando. El pan de vida en las manos de los discípulos sigue y no para. Y a su vez nosotros tenemos que distribuirlo con las multitudes hambrientas. La iglesia es Belén. Escúchame. La iglesia es Belén. La iglesia es una casa de pan. La iglesia es una panadería. Bienvenido a la panadería de Amistad de Monterrey. Y tú y yo somos panaderos. Dile al de tu lado: hoy a lo que te dedicas. No producimos el pan, no, mi amado. El pan lo produce el Señor. Pero tú y yo somos llamados a distribuirlo entre los hambrientos. Definitivamente. El proceso de multiplicación no ha parado. Esta es la buena noticia. Hay suficiente pan para todo el mundo. En la panadería del Señor, el número de panes siempre será mayor que el número de hambrientos. Y para testimonio, hubo 12 canastas que sobraron de pan en aquel milagro que hizo Jesús. Entonces, teniendo tú y yo este pan de vida que no se agota, para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, no podemos estar quietos y reposados. Si tenemos el recurso suficiente, no podemos permanecer quietos y reposados ante tan grande necesidad. Nos alcanzaría nuestra maldad. Ahora tú, como creyente, como discípulo de Jesús, tú eres un Belén. Sí, la iglesia es un Belén, pero tú en lo personal eres Belén. Tú eres una casa del pan, porque dentro de ti vive el pan de vida. Tú eres una panadería ambulante. Tú eres el panadero con el pan. Dentro de ti hay pan para el hambriento. Dentro de mí lo hay. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y lo mismo que les dijo Jesús en aquel entonces a sus discípulos, hoy Jesús te dice: dales tú de comer. Dales tú de comer. Tú tienes pan. Jesús les está diciendo: no se pueden quedar quietos y reposados cuando tienen pan que ofrecer y hay tanta necesidad allá afuera. Amados, hay un mundo hambriento que ayudar. Hay un mundo hambriento al que hay que abastecer el pan de vida. No podemos quedarnos quietos y reposados. Y lo último, en lo que no podemos quedarnos quietos y reposados, es ante la obra del enemigo. ¿Ante qué? Ante la obra del enemigo. No podemos permitir que el enemigo se salga con la suya. La Escritura dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. No podemos cruzarnos de brazos ante su propósito de robar, matar y destruir. Hay un peligro de reposar, de estar quietos ante la obra del enemigo. Esther, capítulo 4, versículo 14. Dice allí la Escritura: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto es lo que Mardoqueo le manda decir a la reina Esther. Se había declarado que los judíos fueran aniquilados en todo el reino del rey Asuero. Quien había tramado este exterminio fue el perverso Amán, el enemigo de los judíos. Dice allí el capítulo 3, versículo 10. Dice que él quería destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. El día 13 del 12º mes. Pues de la misma manera, mis amados, Satanás quiere exterminar al pueblo de Dios hoy en día. Y el enemigo no juega. El enemigo no pierde el tiempo. El enemigo no está quieto y reposado en su propósito.
Mardoqueo le manda decir a Esther los planes de muerte de Amán para el pueblo judío. Y le dice que no se puede quedar ella quieta y reposada, que necesita ir ante el rey Asuero y suplicar delante de él por los judíos. Pero Esther le responde y le dice: nadie puede entrar a ver al rey sin haber sido llamado. Y si alguien se atreviere a hacerlo, una sola ley hay: la muerte, a menos de que el rey extienda su cetro de oro. Esto es lo que le responde Esther a Mardoqueo en el capítulo 4, versículo 11. Y entonces es que Mardoqueo le dice lo que leímos ahorita en el versículo 14. En respuesta, la reina le dice: bueno, vamos haciendo algo, ayunen por mí y luego entraré a ver al rey. Y ahí es cuando dice aquella famosa frase: y si muero, que muera. Versículo 16. Mardoqueo no se podía quedar quieto y reposado después de saber el plan de muerte del enemigo de su pueblo. Tampoco Esther se podía quedar quieta y reposadamente, aunque pusiera su vida en riesgo por ello. Ella también, ella finalmente le termina diciendo al rey Asuero: porque ¿cómo podría yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Eso se lo dice en el capítulo 8, versículo 6. Esther fue una mujer valiente que no se quedó quieta ni reposada al ver la obra maligna del enemigo de su pueblo. Amados, no podemos quedarnos quietos y reposados ante la obra del enemigo, ante una guerra en la cual no podemos ser tú y yo solamente meros espectadores, sino debemos de participar con valor y con coraje, con la misma indignación con que lo hizo la reina Esther. Tenemos que indignarnos ante lo que está pasando en nuestro México, ante lo que está pasando en nuestras colonias, ante lo que está pasando en nuestros vecinos, en los hogares, en los matrimonios, la relación de padres e hijos. Todo es una obra del enemigo por dividir, matar y destruir. El llamado es claro. Número 1, no podemos ser inactivos ante las obras de bien que Dios nos ha mandado. Número 2, no podemos ser indiferentes ante la necesidad de un mundo que está en riesgo de muerte y muerte eterna. Número 3, no podemos ser pasivos ante las obras de muerte de nuestro enemigo. En resumen, no podemos estar quietos y reposados ante todo esto. Tenemos que inquietarnos y activarnos. Amados, hay una obra que hacer, hay personas que ayudar, hay una lucha por pelear. Amén. Pues ya terminé. Vamos a orar. Te invito a que te pongas ahí en pie. Vamos a orar para que el Señor traiga una activación en nuestras vidas. La primera oración que quiero hacer es por aquellas personas que tal vez es la primera vez que vienen o que escuchan un mensaje. Y es un buen día para que puedas abrir tu corazón y recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y tú puedes hacer esta oración y repetirla junto conmigo y decirle: Señor, te pido perdón el día de hoy. Perdón por mi inquietud y mi reposo. Perdón por no hacer nada por ti. Perdón por enfocarme solo en lo mío y no en lo tuyo. Pero hoy me arrepiento. Hoy reconozco que he pecado y te pido perdón. Pero también reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí y que su sangre me limpia de todo pecado. Hoy abro mi corazón para recibirlo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, Señor. Y oro para que mi vida la uses, sea útil en tus manos, para llevar este mensaje a un mundo necesitado. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar. Vamos a orar por una activación. Que el Espíritu Santo venga a activarnos. Mis amados, no podemos estar quietos y reposados
Hay tanto bien por hacer y hay tanta necesidad allá afuera. Hay un mundo perdido, hay un mundo que está en tinieblas, hay un mundo que está bajo el gobierno de Satanás. Y tú y yo no podemos ser indiferentes. Tenemos que indignarnos ante lo que está ocurriendo. No podemos ser una generación como la de Noé. No podemos ser una generación como la gente de Sodoma, sino tenemos que estar activos en las cosas del Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, hemos escuchado tu palabra el día de hoy. Y primeramente te decimos, Señor, perdón si hemos estado quietos y reposados en cuanto a tu obra. Perdóname, Señor, si he mermado en mi servicio a ti. Perdóname, Señor, si le he bajado al ritmo. Perdóname, Señor, de decir, pues me voy a dar un sabático porque ya no puedo más. Perdóname, Señor. Ciertamente los tiempos que estamos viviendo no es para estar inactivos, no es para ser pasivos. Perdóname, Señor, si he caído en una complacencia de pensar que estoy bien, que así como estoy, ahí la llevo. Perdóname, Señor, porque en esa complacencia, en ese estar satisfecho de mí mismo y de una manera excesiva, ya no he leído tu palabra como debo de leerla. Ya no he orado ni me he metido en la intimidad contigo. Ha mermado mi búsqueda por ti, ha mermado mi deseo por ti. Señor, perdóname. Perdóname si esa complacencia me ha anestesiado a las cosas espirituales. Perdóname, Señor, si he sido más activo en las obras de la carne. Perdóname. Pero hoy, Señor, te pido que vengas con tu Santo Espíritu y me actives en el nombre de Jesús. Oh, Señor, sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme esta complacencia, sacúdeme este confort en el que he caído espiritualmente. Incomódame, Señor, con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Abre mis ojos para ver lo que el Espíritu Santo está haciendo el día de hoy. Abre mis ojos, Señor, para ver tu obra en medio de un mundo caído. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a activarme, ayúdame a hacer la obra que tengo que hacer. Hay un mensaje por anunciar, hay unas buenas nuevas que declarar. Oh, en el nombre de Jesús, ven, Espíritu de Dios, y activa mi vida, activa mi corazón, activa mi espíritu. Actívanos, Señor, enciéndenos una vez más. Vuelve a poner ese fuego en el corazón, que arda una vez más mi vida delante de ti, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero ser útil en tus manos, no quiero ser pasivo. Oh, Jesús, obra en nosotros, opera en nosotros. Espíritu Santo, muévete, muévete en medio de nosotros. Haz tu obra, quita lo que tengas que quitar, quita lo que tengas que quitar de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. La paz de Dios sobre sus vidas y sobre sus casas, en el nombre de Jesús. Amén.